Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero en el Señor que estén muy bien. Reciban un caluroso saludo de parte de nuestra congregación Casa Misericordia y Restauración. Bueno, antes de iniciar este tema, yo quiero que oremos para que sea el Señor el que tome el control de este tiempo. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, primero que nada, yo te doy gracias, oh Dios, por permitirme una vez más, Señor, predicar tu palabra a través de este medio. Y te pido, Señor, que seas tú poniendo las palabras, Señor, en mi boca, Señor, para que esta palabra que yo le voy a transmitir a los hermanos sea de mucha bendición. Y para cada persona, Señor, que va a estar viendo, que va a estar escuchando este mensaje, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tú abras sus mentes, sus corazones y todo su ser para que la reciban en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra, el tema de hoy se llama Caminando en la Luz. Cuando nosotros se nos menciona el término luz, siempre pensamos en la luz que contemplan nuestros ojos, porque hay más tendencia como para pensar en lo material que en lo espiritual. Pero lo material no es eterno. Lo material, tarde que temprano, en algún momento deja de existir, va a desaparecer. Todos sabemos que la luz en lo natural es un agente físico que hace visibles los objetos. Por ejemplo, si yo entro a un cuarto que está totalmente oscuro y yo no sé si ahí hay objetos y si los hay, no sé dónde están colocados. Si yo entro en la oscuridad y empiezo a caminar en ese cuarto, yo voy a tropezar con cualquiera de las cosas que haya ahí. Pero si yo en ese momento enciendo la luz me va a revelar a mí las cosas que hay en ese cuarto. Y si ya yo camino en ese cuarto con la luz, ya yo no voy a tropezar. ¿Por qué? Porque la luz me va a decir a mí las cosas que hay ahí y ya yo no voy a tropezar, como lo dije ahora. Eso pasa con nosotros cuando tenemos la luz del Señor. Cuando nosotros recibimos la luz del Señor, ella nos va a decir a nosotros qué cosas hay en nuestra vida que nos van a hacer tropezar. Por eso es que en esta tarde yo quiero hoy enfocarme en la luz de Dios, en la luz espiritual, en la luz que es pura y la luz que es eterna. Para eso yo quiero que usted me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, 5 y 6, pero vamos a iniciar con el 1. Pero sí quisiera, hermano, que usted ahí en su casa o donde usted esté viendo este mensaje, usted tome su Biblia y la abra conmigo y la leamos juntos. Amén. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, el que escribió el Evangelio, es el mismo que escribió esta carta. Y todos sabemos que Juan era discípulo de Jesús. Juan era uno de los discípulos que era como muy cercano a Jesús. Entonces, lo que Juan nos va a contar en esta carta es algo que es verdad, es algo que él vivió con Jesús, es su experiencia de vida con Jesús, lo que él pudo percibir, lo que él pudo ver de Jesús. Y él nos dice aquí que Jesús es vida. ¿Por qué? Porque él estuvo con Jesús. Él compartió con Jesús. Si a usted alguien le llega a contar algo y la persona, bueno, le cuenta y usted le dice, bueno, ¿cómo supo eso usted? Y la persona le dice, bueno, es que yo lo supe ahí por una fuente o lo escuché o... Entonces usted, pues no es que no le va a creer a la persona, pero no es lo mismo que ella le diga, es que lo que yo le voy a contar en mi testimonio, lo que yo le voy a contar en mi experiencia de vida. Totalmente uno lo recibe diferente. En este caso, lo que Juan nos va a contar en esta carta es la experiencia de vida que él tuvo con Jesús. Él estuvo muy cercano a Jesús. De hecho, Juan fue uno de los que estuvo hasta la transfiguración. Y él nos dice aquí que él es vida en el versículo 1. Ahora vamos a ver qué nos dice él en el versículo 5 y en el 6. Dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, aquí Juan nos está diciendo que no solo Jesús es vida, sino que Jesús es luz. Y para que nosotros recibamos esa luz, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, tenemos que reconocer que somos pecadores. Luego, arrepentirnos de nuestros pecados. Recibir a Jesús en nuestro corazón como dueño, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por último, salir de las tinieblas y entrar al reino de la luz que es Jesucristo. Por eso es que el versículo 6 nos dice que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya nosotros no tenemos que andar pecando. Ya nosotros no tenemos que andar en tinieblas. El mismo Juan, como les decía yo a ustedes ahora, él escribió el Evangelio. En el Evangelio de Juan, él nos dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz para que todos creyesen por él. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Creer. Si nosotros creemos en Jesús, creemos a su palabra, nosotros vamos a entrar al reino de la luz. Una vez estaba Juan el Bautista y vio que venía Jesús y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el único que puede quitar pecados, el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. El mismo Pedro en una de las cartas, en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, pero tal vez usted podrá decir: ¿pero qué es eso del reino de las tinieblas? ¿Y qué significa estar en tinieblas? ¿Cómo sé yo que ando en tinieblas? Bueno, yo le voy a explicar. Estar en tinieblas es estar en el error, estar en el pecado, estar en iniquidad, estar en el mundo. Las tinieblas son el conjunto de falsos valores e ideologías, de sistemas contaminados por el pecado, que mueven al hombre a cerrarse al interés que Dios tiene por él y su proyecto de salvación. O sea, que las tinieblas lo que hacen es que el hombre no pueda ver, lo ciega. Y no puede entender, no puede discernir cuánto amor tiene Dios por él, cuánto interés tiene Dios por él para que sea salvo. Las tinieblas no permiten que el hombre pueda ver eso. Por eso es que nosotros tenemos que salir de las tinieblas para tener la luz y poder ver todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, hay un pasaje precioso en Romanos. Pablo nos habla y nos hace referencia a lo que es la luz y las tinieblas, y este pasaje a mí personalmente me gusta porque explica muy bien lo que es la luz y explica muy bien lo que es las tinieblas, y yo creo que nos va a quedar sumamente claro. Está en Romanos 13, versículos del 12 al 14. También espero que usted lo busque ahí en su casa o donde usted esté y lo lea conmigo. Dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, empecemos con la palabra que dice aquí: desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué es desechar? Una de las definiciones de desechar es apartar, no considerar o tener en cuenta algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Bueno, yo me ubico en mi casa, por ejemplo, y ubíquese usted en la suya. ¿Qué es lo que nosotros desechamos en nuestros hogares? La basura, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a desechar algo, ¿dónde lo depositamos?
en el basurero. Y tal vez nosotros podemos tener el basurero más lindo, más precioso que pueda existir, pero jamás nosotros lo vamos a poner en la sala. Y tal vez dirá alguien, ay, es que ese basurero es tan lindo que lo voy a poner aquí en la sala para cuando llegue la gente lo vea. No, jamás. ¿Por qué? Porque la basura tiene mal olor. La basura atrae insectos, atrae cucarachas, atrae moscas, atrae hormigas, etcétera. La basura tiene una bacteria que nosotros no la vemos, pero que es muy perjudicial porque puede causar alergias o puede causar problemas gastrointestinales. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo a nosotros? Desechen toda la basura que hay dentro de ustedes. Si nosotros no desechamos toda esa basura, que son las obras de las tinieblas, hermanos, nosotros vamos a oler mal. Nosotros vamos a contaminarnos, vamos a atraer a nuestra vida cosas malas. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos lo que es las tinieblas y lo que es la luz y el por qué nosotros debemos desechar todas esas obras de las tinieblas. Ahora, Pablo nos dice, desechen las obras de las tinieblas y vístanse de las armas de la luz. Bueno, también porque él dice, vístanse, vistámonos de las armas de la luz. Porque el vestir es algo que nosotros hacemos todos los días. Todos los días nosotros nos levantamos, nos bañamos y nos vestimos. Nos vestimos para estar en la casa, nos vestimos para ir a la iglesia, nos vestimos para ir a trabajar, nos vestimos para ir a alguna actividad. Yo sinceramente nunca he visto una persona que ande desnuda en la calle. O he ido a una casa a visitarla y nunca he visto que la gente ande desnuda en la casa. ¿Por qué? Porque la vestimenta es parte de nosotros, es un estilo de vida en nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque no es que a Pablo se le ocurrió decirlo. Pablo aquí está inspirado por el Espíritu Santo y él dice que nos vistamos, que sea algo que lo hagamos a diario. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que nosotros busquemos todos los días la presencia del Señor. Y tal vez usted diga, bueno, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero usted se viste todos los días del Señor. Porque es cierto, hay muchos cristianos que vienen muy lindos a la iglesia, vienen preciosos, espiritualmente hablando, en la iglesia, pero en la casa están desnudos. Y hay muchos que hasta la iglesia van desnudos. Ahora, dentro de la vestimenta nuestra, hay algo que nosotros no siempre usamos, que es, por ejemplo, el abrigo, un suéter, una jacket. Por ejemplo, es algo que nosotros utilizamos solamente cuando ¿qué? Cuando tenemos frío. Entonces, mucha gente utiliza a Jesús como un abrigo. Bueno, porque como tengo un problema, entonces busco a Jesús como ese abrigo. Me lo pongo, pero cuando ya se pasó el problema, entonces lo vuelvo a guindar. O creen que no necesitan a Jesús siempre. Y ahí sí que están equivocados, porque todas las personas necesitamos del Señor todos los días. No es ese abrigo que usted lo usa solo cuando tiene frío. No, es algo, es una vestimenta diaria que ocupamos, que nuestro cuerpo la ocupa. Entonces, hermano, yo quiero que usted en este momento ahí usted analice, bueno, ¿me estoy vistiendo de Cristo todos los días? Yo digo que soy cristiano, pero realmente ando siempre vestido de la luz. Bueno, espero que usted me conteste que sí. Ahora, ¿qué más nos dice Pablo? Pablo nos dice, andemos como de día. Cuando nosotros andamos de día, nosotros no podemos ocultar nada, porque todo se ve. De día no podemos decir, no, es que voy a hacer tal cosa porque no se ve. No, de día todo se ve. ¿Por qué? Porque hay luz. O sea, en otras palabras, Pablo quiere que seamos transparentes, que nosotros podamos, que la gente pueda ver en nosotros todo lo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque no hay nada de qué avergonzarse, no hay nada que ocultar. Por ejemplo, si yo le digo a usted, voy a tomar agua, usted va a decir, es cierto que está tomando agua. ¿Por qué? Porque tengo este vaso que es transparente. Y aquí usted va a ver que sí, lo que hay es agua. Pero si yo le digo a usted, voy a tomar agua, y resulta que el líquido que hay dentro del vaso es negro, usted inmediatamente va a decir, no, eso no es agua.
Eso debe ser café lo que debe estar tomando, ¿verdad? Y usted puede pensar muchas cosas de lo que puede ver en el vaso, pero lo que menos habría es agua. Entonces el vaso me va a delatar a mí. Le va a decir a usted que yo le estoy mintiendo si yo le digo a usted que estoy tomando agua y lo que hay es otra cosa. ¿Por qué? Porque el vaso, el vidrio es transparente. Entonces eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que nosotros podamos reflejar aún lo que hay dentro de nosotros y que la gente vea que es verdad, que no estamos fingiendo, que no estamos mintiendo, que no estamos ocultando nada, que seamos total y completamente transparentes. Ahora, también nos dice, honestamente. ¿Qué es ser honesto? Bueno, ser honesto es ser coherente, ser sincero, estar de acuerdo con los valores de verdad y de justicia. En otras palabras, no ser hipócritas, no ser falsos, no ser engañadores. Yo personalmente pienso que la persona honesta es una persona muy valiente. ¿Por qué? Porque la persona que es honesta siempre va a decir la verdad. Y casi siempre la persona honesta, ustedes saben que no cae muy bien, porque la mayoría de la gente no le gusta que le digan la verdad. Entonces la persona honesta a veces va a ser rechazada. Pero si nosotros nos van a rechazar por ser honestos, yo le digo a usted, vale la pena. Seamos honestos y siempre digamos la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Seamos sinceros, no seamos de doble cara. Bueno, ahora, ¿qué más nos dice Pablo en este pasaje? También nos menciona algunos pecados. Nos menciona glotonerías, borracheras, lujurias, lascivia, contiendas y envidias. Algo que cabe recalcar es que Pablo aquí le está hablando a los romanos. Él sabe, en este caso cuando él escribe esta carta, él sabe qué cosas están haciendo los romanos, en qué pecados están cayendo, entonces por eso él menciona este tipo de pecados. Pero vamos a ver uno por uno. Dice glotonería. Glotonería tiene que ver con comer. Y tal vez nosotros podamos decir, bueno, pero es que comer no es malo, más bien comer es necesario para nuestro cuerpo. Sí, claro, comer es necesario para nuestro cuerpo, pero cuando ya la persona entra en glotonería es cuando la persona pierde el control. Ya empieza a comer no por lo que necesita el cuerpo, sino por ansiedad. La persona come en exceso. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y aún en la comida tenemos que cuidarlo. No podemos meterle a nuestro cuerpo lo que a nosotros se nos antoje, no. Nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo aún con los alimentos. Y espiritualmente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando la persona empieza a pecar y ya pierde el control. Y ya empieza a pecar y a pecar y a pecar. Y así como en la glotonería, la persona empieza a comer y a comer y entra en un sobrepeso y el sobrepeso le trae consecuencias, asimismo es el pecado. Empieza a pecar y a pecar y a pecar sin control y eso le va a traer a usted consecuencias negativas a su vida. Ahora él nos habla de borracheras. Yo creo que todos en algún momento hemos visto a alguien borracho. La persona borracha casi siempre no está en sus cabales, hace cosas que no haría cuando está sobrio. De hecho, cuando yo era pequeña, yo me acuerdo, mi abuelito materno era alcohólico y él cuando estaba sobrio era una belleza, era un amor. De hecho, mis hermanos y yo lo amábamos, él era una persona lindísima. Pero cuando él estaba borracho, él perdía el control. Y yo me acuerdo que yo me asustaba, porque verlo a él con un cuchillo que le iba a pegar a mi abuelita. O sea, era otra persona, no era el cariñoso, el amoroso, era el agresivo. Y más bien eso me causaba a mí temor. Pero hermanos, así es la parte espiritual. Cuando nosotros nos desenfocamos de Cristo, nos pasa la del borracho. Perdemos la noción de quiénes somos en Cristo Jesús. Y hacemos cosas que luego nos vamos a arrepentir y luego también nos pueden avergonzar.
porque no estamos enfocados en Cristo. Perdemos la noción de quiénes somos. No somos los mismos con Cristo y sin Cristo. Bueno, ¿qué más nos dice Pablo? Lujuria y lascivia. Esto es todo lo que está relacionado con la parte sexual. Pero la lujuria y lascivia es cuando hay una obsesión por los deseos sexuales. A veces escuchamos en las noticias que un hombre violó a una niña o que violó a una mujer, y no crean que este hombre fue violador desde el principio, no. Él empezó jugando con la parte sexual en algo, en pornografía o alguna cosa, y se empezó a involucrar tanto y tanto y tanto que eso llegó y afectó su mente, sus emociones y todo su ser, y cayó ya después en ser un violador. Y si analizamos todos estos pecados que estoy hablando, todos tienen que ver con el control, porque si usted no sabe controlarse, entonces eso es lo que va a venir a afectar su vida. Y espiritualmente usted podrá decir, bueno, yo gracias a Dios no soy una persona que tenga obsesión por lo sexual, pero también puede ser una persona que tiene obsesión por algo que Dios no está de acuerdo. Tal vez usted está obsesionado por entrar a un X trabajo y Dios no está de acuerdo en eso. Tal vez usted está obsesionado con una amistad, con una relación amorosa que usted sabe que Dios no está de acuerdo. Y usted se obsesiona y usted dice, no, es que yo lo quiero y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Pero ¿está de acuerdo el Señor con eso? Si usted sabe que Dios no está de acuerdo y usted es un hijo de luz, usted tiene que desechar eso. O hay gente que hace negocios con personas que no le convienen y se obsesionan por eso porque creen que les van a ir bien, pero si Dios no está de acuerdo, déjeme decirle que a usted no le va a ir bien. Entonces a veces no hay obsesión por lo sexual, pero sí hay obsesión por cosas que Dios no quiere para su vida, cosas que no están correctas en la vida. Ahora, por último, nos menciona contiendas y envidias. Yo la envidia la uno mucho con los celos, para mí van como muy de la mano, los celos y las envidias. El celo es, usted tiene lo que es mío, y la envidia es, yo quiero lo que usted tiene. E igualmente, como todos los demás pecados, ¿qué pasa? La persona envidiosa se empieza a enfermar. Empieza con envidia, pero ya después entra hasta un resentimiento con Dios. Y Dios, ¿por qué aquella tiene plata? ¿Y por qué aquella tiene o aquel tiene carro y yo no lo tengo? ¿Y por qué? Ya le empezamos a reclamar a Dios, porque la envidia me lleva a eso, los celos. Y empiezo también a tener contienda, porque ya empiezo a pelear, que yo quiero tal cosa, lo que tiene el otro o la otra. Y como todo, después vienen otras cosas. Ya la persona envidiosa también ya empieza a odiar. Y ya empieza a odiar a aquella o aquel que le tiene envidia. Y luego ya hasta se atreve a hacerle daño al otro. Y ya hasta planea hacerle la maldad a aquella o a aquel que le llevó envidia, hasta ponerlo en mal con otras personas, tal vez sin ser cierto. Qué tremendo. Cómo las tinieblas nos llevan a hacer cosas de las cuales nosotros nos podemos arrepentir luego. Y si nosotros analizamos, qué feo estar en estas cosas que el enemigo es el que quiere que estemos ahí metidos y que no podamos ver la luz de Dios y no podamos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora también, yo les decía, Pablo le estaba hablando aquí a los romanos y él sabía las cosas que estaban cayendo los romanos. Pero si Pablo viviera en este tiempo, ¿qué le diría a la iglesia? ¿O qué le diría Pablo a usted? ¿O qué me diría Pablo a mí? Inspirado por el Espíritu Santo. Tal vez no nos diría nada de glotonería ni borracheras, pero tal vez nos diría, no andes murmurando, no andes en chismes, no andes en vicios, en drogas, en brujería, en hechicería. Tal vez Pablo nos diría un montón de cosas que tal vez aquí no se mencionó a los romanos, pero que a nosotros sí nos diría. Entonces analicemos nosotros qué nos diría Pablo y no juzguemos también, a veces juzgamos mucho a otras personas y nosotros andamos con otra cosa.
Tal vez de verdad juzgamos a la persona que anda en adulterio, pero yo soy un chismoso o soy un envidioso, pero juzgo a aquel. Entonces, analicémonos si realmente nosotros estamos a la luz o también hay tinieblas en nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 14? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todo lo que nosotros hagamos movidos por la carne es tiniebla. Tal vez usted dirá, bueno, es que yo no, porque yo le sirvo al Señor y yo hago en la iglesia esto, hago en la iglesia lo otro, pero ¿cuál es el objetivo suyo? Dar gloria a Dios. Que con ese servicio que usted da a la iglesia, ¿usted quiere ganar almas para Cristo o usted lo hace para satisfacer su ego, para satisfacer su carne? Porque usted solo así se da a conocer o porque para que le digan qué carga que es usted, qué lindo que predica, qué lindo que canta, qué lindo que toca, qué lindo que hace esto, qué lindo. Y usted, la carnita ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros, aunque le estemos sirviendo al Señor, pero si lo hacemos movidos por la carne, estamos en tinieblas y no estamos en la luz. Ahora, con todo esto no quiere decir que seamos perfectos, porque ninguno es perfecto. Todos vamos a tener momentos donde el enemigo va a venir a tentarnos y nos vamos a ver tentados a hacer algo que no está bien. Pero ¿cuál es la diferencia? Como hijos de luz, la luz revela los defectos y la impureza, guía a los hombres y les señala el camino. Entonces, si nosotros somos un hijo de luz, vamos a ver que lo que vamos a hacer o lo que estamos pensando o por lo que estamos siendo tentados no está correcto. Entonces lo vamos a analizar y no lo vamos a cometer. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob. Recordemos que cuando José estaba en la casa de Potifar, la mujer de Potifar quería acostarse con José. Y José no quería fallarle al Señor. Él decía, no, yo no le puedo fallar a mi Dios, ni le puedo fallar a mi amo que me ha dado la confianza. Entonces, cuando la mujer de Potifar le quitó la ropa que hizo José, huyó. No sabemos qué tanto José se vio tentado, eso no lo dice la palabra, pero él huyó de la tentación, huyó de las tinieblas. ¿Por qué? Porque él era un hijo de luz. Ahora, aún en la prueba nosotros podemos ser hijos de luz. Y en Hechos 16, yo creo que la mayoría conocemos esta historia, en Hechos 16 nos cuenta que Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Dice que a ellos les rasgaron la ropa, los azotaron, los metieron en el calabozo de más adentro y les pusieron los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de madera que les ponían en los tobillos y les ponían en las manos y los dejaba inmovilizados. ¿Cuál era la condición en la que estaban Pablo y Silas en ese momento? Bueno, imagínense que estaban en un lugar oscuro porque era el calabozo de más adentro. Habían sido azotados, no sabemos qué tan adoloridos estaban ellos, si estaban sangrando o no estaban sangrando, porque los azotes en aquel tiempo no era así, como que les daban un poquito, no, era fuerte. Les habían rasgado la ropa, entonces no sabemos si ellos tenían frío. No era una condición buena en la que ellos estaban. Los pies podían estar hinchados y las manos de estar ahí en el cepo. Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas como hijos de luz que eran ellos? Dice la palabra que ellos empezaron a alabar y adorar al Señor. Tal fue su alabanza y su adoración que dice que todos los presos los escuchaban. Oiga, y ellos estaban en el calabozo más adentro, y para que los escucharan todos los presos, es que ellos lo hacían a voz en cuello, es que ellos lo hacían con todas sus fuerzas, con todo su corazón. ¿Y saben qué provocó eso? Que el Señor interviniera. Entonces el Señor intervino y hubo un terremoto que botó las puertas de la cárcel, rompió las cadenas, tanto así que el carcelero se asustó. Y Pablo le dijo, no, tranquilo, aquí estamos todos, ninguno se ha ido. Y esa noche, a través de Pablo y Silas, por ser hijos de luz, hubo salvación. Se convirtió el carcelero y toda su familia. Ellos fueron luz en un lugar de oscuridad. Ellos fueron luz en un lugar de esclavitud, porque ahí habían presos.
¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en prueba? ¿Somos como Pablo y Silas? ¿O nos comportamos como hijos de las tinieblas, ahí quejándonos y murmurando y enojándonos con Dios? Ellos pudieron haber dicho, no hombre Señor, yo me retiro de esto, yo no voy a volver a predicar. Señor, mira, nos azotaron y nos metieron en la cárcel, nos hicieron esto. Dice, Señor, usted no nos defendió. Pudieron haber dicho un montón de cosas, pero ellos sabían que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían intimidad con el Señor y ellos sabían cuál era el plan de Dios para su vida. Entonces, si nosotros somos hijos de luz, debemos irradiar luz y ser luz para los demás. La medida de luz que yo tenga es la que va a evidenciar las cosas que Dios ha hecho en mí. Porque la luz es la iluminación que provoca que las cosas se manifiesten. Por ejemplo, una mujer embarazada. Cuando nosotros vemos una mujer embarazada y nos relemos la pancita, ¿verdad? Pero no podemos ver el bebé. Y ahora con los ultrasonidos por lo menos ya se sabe el sexo del niño. Antes ni eso. Y podemos ver un ultrasonido, pero nosotros no conocemos el bebé. ¿Cómo se llama cuando una mujer tiene un niño? ¿Cómo se le dice? Dio a luz. Ella dio a luz un niño, dio a luz una niña. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de ella no lo podemos ver hasta que ella dé a luz. Exactamente eso es lo que el Señor quiere. Cuando entra la luz de Cristo en nuestras vidas, se va a manifestar lo que hay dentro de nosotros. No podemos ocultar lo que hay dentro de nosotros porque vamos a dar a luz lo que hay en cada uno de nosotros. Cuanto más luz haya en nuestra vida, más claridad de las cosas espirituales nosotros vamos a tener. Dios es luz y esa luz me habla a mí de belleza, de majestad, de las maravillas de Dios. ¿Ustedes han visto alguna vez un amanecer? A mí me encanta ver el amanecer. Dicen que cuando va a amanecer es el momento más oscuro que hay. Y está ese momento oscuro y de pronto vemos cómo el sol sale del horizonte con ese resplendor de gloria. Qué lindo, ¿verdad? Que es el amanecer. Hubo alguien que dijo, me gusta el amanecer porque es ver a Dios creando un nuevo día. Y cuando el amanecer, la luz de Dios empieza en nosotros, es Dios creando nuevas personas. Pero para que nosotros seamos buenas personas, nuevas personas, tenemos que dejarnos formar por Él, buscar la presencia del Señor. Porque si usted no busca la presencia del Señor, como hablamos ahora, no nos vestimos de Él todos los días, nunca vamos a irradiar esa luz como el sol cuando sale en el amanecer. Dice en 2 Samuel 22:13, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Esos carbones ardientes se encienden por la presencia del Señor y eso es lo que nosotros necesitamos para salir de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestra luz depende de nuestra intimidad con Dios. Fuimos escogidos para hacer luz a las naciones y los hombres y las mujeres que son luz son los que van a provocar que las cosas sucedan. ¿Usted quiere que en su vida, en su familia sucedan cosas? Bueno, sea luz. Busque la presencia de Dios, busque la intimidad con Dios. La fuente de que nuestra luz se desarrolle es la presencia del Señor. Nosotros no podemos dar luz si no nos agarramos de la fuente de la luz que es Jesucristo. El mismo Jesús dijo que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así quiere Él que brillemos delante de los hombres, para que vean nuestras buenas acciones y glorifiquen a Dios. Cuando nosotros en nuestros hogares se nos va la luz, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tomamos una candela como esta y la encendemos, ¿verdad? Entonces, esta candela fue diseñada ¿para qué? Para dar luz. Ella tiene, cuando se va la luz, ella tiene que disipar las tinieblas, alumbrar. Y yo no la voy a poner, la voy a encender y la poner debajo de un mueble, no. Yo la pongo en alto para que alumbre a todos los que estamos en la casa, como nos decía Jesús con la lámpara. Pero hay diferentes tipos de candelas. Hay candelas que son aromáticas,
que simple y sencillamente la gente las enciende y para que haya un rico aroma en los hogares o donde quiera que la pongamos. Y también hay candelas que son para adornar, para decorar, como esta. Vean qué candela más bonita. Esta candela es para decorar. Y aunque la aromática y esta, usted la enciende y da luz, el propósito de ella no es ese. El propósito de esta es decorar, es que se vea linda. Y el propósito de la aromática es pues dar un rico aroma, pero el propósito de esta es alumbrar. Y tal vez decimos, espiritualmente, decimos, bueno, es que esta candela es más linda que esta no creo que sirva, y la que está cumpliendo la función es esta. Porque ¿qué clase de candela somos nosotros, hermanos? Usted es una candela como esta que está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo diseñó y está dando la luz que tiene que dar, está disipando tinieblas usted. O usted es como esta candelita, que es muy linda, muy preciosa, pero no está cumpliendo el propósito por el cual fue diseñada. Simplemente es un adorno. O usted simplemente da un rico aroma, pero en realidad no está dando la luz que tiene que dar. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo el propósito? El propósito de Dios es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, como esta candela. Y aunque nosotros cuando la encendamos, ella se va a ir desgastando, porque se va a ir desgastando, no importa. ¿Por qué? Porque ella cumplió el propósito por el cual ella fue diseñada. Y tal vez usted en este momento se sienta cansado, se sienta agotado en su vida, en el servicio del Señor, y usted diga, no, es que ya yo no puedo más, me siento desgastada, me siento desgastado. Yo le digo en esta hora, si usted está cumpliendo el propósito de Dios, si usted está haciendo luz en medio de este mundo que cada vez está más en tinieblas, yo creo que es el momento en que usted cobre ánimo, se levante en el nombre de Cristo Jesús y siga dando la luz. No importa que nos sintamos desgastados, pero si estamos cumpliendo el propósito, estamos bien delante del Señor. Amén. Bueno, hermanos, este es el tema que yo hoy les traía y espero que haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí, porque realmente cuando uno prepara un tema, al primero que Dios le habla es a la persona que lo va a predicar. Y para mí fue de mucha bendición y espero que para ustedes también. Vamos a orar para terminar. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por hablarnos, Señor, por enseñarnos, Señor, que debemos, Señor, echar fuera toda tiniebla de nuestra vida y ser luz, Señor, en medio de las naciones, ser luz, Señor, en medio de este mundo, Señor, que cada vez está más perdido. Señor, gracias, Señor, que seamos como esa candela, Señor, que cumplamos el propósito por el cual tú nos diseñaste, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.